¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy, 26 de octubre, vamos a hablar de democracia directa o marxismo dogmático. Primero, vamos a ver qué nos llevó a hacer este video. Realmente, hace unos días, 2, 3 días, alguien que es marxista me respondió, ¿no? Algunas cuestiones de mala manera y decidí, ¿no?, hacer este video para evitar ese tipo de... Me esperé unos días porque si lo hubiera hecho yo hace otros 2 días hubiera dicho cosas más bien con la emocionalidad o con las emociones y no bien pensado con argumentos como debe ser la crítica. Y yo compartí un libro, un extracto de un libro de Martin Luther King y puse, aunque tal persona dice que son tibios, que la desobediencia civil es de tibios, esa persona que es marxista, porque eso había dicho, que la desobediencia civil es de tibios. Y responde él, y ya no me acuerdo, pero responde algo así como que no, sí es de tibios y tú también, no sé qué. Porque los marxistas traen un ego, como que sienten que ellos son los verdaderos revolucionarios y transformadores sociales del mundo. Y yo los había tratado con buen rollo, hasta a pesar de que siempre estaban ahí como que tergiversando y descalificando, los había tratado. Dije, bueno, hay que fomentar la unidad, por eso mi cuenta se llama Unidad Popular, etcétera. Pero dije, no, ya era insostenible, eran insoportables. Y luego se mete otro a decir, no, es que le hace falta lectura. Y es que hay que leer. Y yo así de... es de risa porque precisamente si esas respuestas, por eso les llamo dogmáticos, porque tendríamos que analizar primero qué es el dogmatismo. Que el dogmatismo es una presunción, o sea, si nos vamos a la definición, es una presunción de quienes quieren que su doctrina o sus aseveraciones sean tenidas por verdades. Eso es dogmatismo, eso es un dogma. Ahora, ¿en qué podemos coincidir con los marxistas? O con otras ideologías anarquistas, socialistas, socialdemócratas, e incluso personas que no tienen como tal una ideología definida, pero tienen principios, ideales, etcétera, de lucha contra la injusticia social. Pues coincidimos con muchas cosas. El análisis marxista que se hizo hace 200 años, en algunas ocasiones podemos utilizarlo para explicar ciertas cosas del capitalismo, de la política, etcétera, etcétera. ¿Qué no podemos hacer? Pretender extrapolar la doctrina o la ideología marxista a nuestros tiempos 200 años después. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿O por qué no debemos hacerlo? Bueno, nos vamos a dar de topes con la pared. El capitalismo tendríamos que definir qué es. Y hay muchas definiciones, hay libros completos hablando del capitalismo. Pero una definición que a mí me gusta es esta que les voy a leer a continuación, que dice que el capitalismo es sin lugar a dudas la sociedad más dinámica que haya existido nunca en la historia. Claro que por su propia naturaleza se mantiene siempre como un sistema de intercambio de mercancías
en el cual los objetos producidos para la venta y el beneficio impregnan y median en la mayor parte de las relaciones humanas. Sin embargo, el capitalismo es también un sistema altamente mutable. Ojo con la palabra mutable, que continuamente fomenta la brutal máxima de que cualquier empresa que no crezca a expensas de sus rivales debe morir. Por ello, el crecimiento, entre comillas, y el cambio perpetuo se convierten en leyes vitales de la propia existencia capitalista. Esto significa que el capitalismo nunca adopta una forma que vaya a ser permanente. Necesariamente debe transformar las instituciones que surgen de sus relaciones sociales básicas. Y ahí concluimos en lo que es el capitalismo, que es una forma social dominante desde hace ya ¿cuántos siglos? 2, 3 siglos. Los autores no se ponen de acuerdo en cuándo exactamente. Sin embargo, yo creo que ya existía desde hace más tiempo en otras sociedades, o sea, en sociedades anteriores a nosotros. Y hay quienes lo afirman, hay también autores que yo he leído que afirman eso. Pero bueno, ese no sería el debate de cuándo surgió el capitalismo o cuándo exactamente surgió lo que tenemos hoy. El punto es que es un sistema mutable, que para analizarlo tendríamos que recurrir a Marx. Esa es la pregunta, que fue escrito hace 200 años, donde no había internet, no había robotización, no habían los medios que hay hoy, cosas que trabajo remoto, cosas que no se hubiera imaginado Marx, y no podemos extrapolar esas ideas al contexto actual. Es ahí el fracaso del partido comunista, ¿no? En general, ese es uno de los puntos en el que ha fracasado el Partido Comunista. Y eso pues, es obvio, ¿no? No hay en ningún lugar un partido comunista como tal que gobierne con esta ideología marxista. Podrían decir de China, pero China es ahí como que un híbrido entre el capitalismo y el socialismo, y de Estado, obviamente. Sin embargo, ¿qué sería el marxismo? Pues sería una ideología política igual, hecha por Carlos Marx, como ya saben, que busca aquí tendría yo que leer mi texto, pero a grandes rasgos busca la creación de un proletariado que sería como la vanguardia de ellos revolucionaria, que esos son lectores de marxismo, o sea, los que más lean marxismo, los que más estén preparados en marxismo son los que van a llegar a gobernar y a formar el partido único, el partido de los trabajadores, el partido proletario, o como le llamen. Yo hice un texto que creo que vale la pena, ¿no?, leerlo, porque nos ayuda a clarificar que esta fue la forma en que les contesté a estos dos marxistas dogmáticos, para entender por qué estamos aquí. Estoy buscándolo porque no lo iba a leer, pero yo creo que sí. Sí, hay que leerlo, y total, que estos videos son así desprolijos, como diría alguien por ahí. O sea, no llevo un guión, hablo lo que me surja. Y dice: aviso necesario, puse yo. El apoyo a Fernández Noroña es plural. Fernández Noroña es un candidato, un político, gente que lucha contra la injusticia, constitucionalistas, libres pensadores e incluso marxistas trasnochados. Nadie debería imponer su ideología. El marxismo trasnochado es la parte minoritaria de ese mismo movimiento.
podría reducirse a solo dos personas que buscan satisfacer sus anhelos de lucha basados en la lectura de Marx. No hay ningún problema en que profesen una ideología. Lo intolerable son las descalificaciones y el intentar ningunear a personas que critican los métodos del marxismo. Esos métodos de crear una dictadura del proletariado, un partido único y darle el poder político a profesionales lectores de marxismo, porque según ellos son la vanguardia revolucionaria. Es lo que no acepto, que piensan el pueblo es una masa de tontos y necesita representantes. Les duele hasta la médula leer estas críticas a su ideología, que responden con un ponte a leer o eres ignorante. Su soberbia les ha nublado la razón y el buen juicio. Se han fanatizado y dogmatizado. Han renunciado al debate de cómo será la toma del poder político. Y están en el limbo porque no solo es saber, sino un dirigente debe ser buena persona y no sentirse superior a los demás. En eso han fallado los marxistas autoritarios y por eso cayó la Unión Soviética y el muro de Berlín, por ese tipo de fanáticos. En el camino de la transformación, yo abogo por el pensamiento crítico, democracia directa, que el pueblo decida todo, sin representantes políticos, y un respeto total a las otras formas de pensamiento. Muera el pensamiento único, muera el partido único. Y hasta ahí. Eso fue lo que yo estuve comentando, publicando ahí en el Twitter, para zanjar, ¿no?, la situación. Y esas son las diferencias que tenemos. Yo no le he puesto a esto un nombre, le he llamado democracia directa. Sé que hay dos movimientos que utilizan la democracia directa como un fin y como un método de lucha. Sin embargo, uno ya le puso un nombre y otro pues le llamó algo así como una red de democracia directa. No he entrado en profundidad, sabía algunas cosas, pero no quiero yo tomar esos nombres y que se apropien para hacer, no sé, otro tipo de cuestiones y llevarlo hacia otras veredas que no son las que yo pretendo. Entonces, yo le llamo esto democracia directa. ¿Por qué? Porque ese es en qué no estamos de acuerdo con el marxismo dogmático. En la cuestión de la representación política. En la cuestión de crear el partido único. Que al final es lo mismo. Ahorita te domina el capitalismo y te dominan unos, las empresas. Luego te va a dominar el partido, el Estado, con el partido único, como sucedió con Stalin, como sucedió en la Unión Soviética. Por eso cayeron. Porque el dogmatismo fue, enviaban a la gente incluso en campos de concentración. Y hay quienes dicen, no, es que no fue cierto, y que no fue así, tal. Se cometieron atrocidades, en toda sociedad se han cometido atrocidades, pero ellos tratan de negarlas. Y en el muro de Berlín, ¿por qué cayó? Que nos expliquen los marxistas por qué cayó el muro de Berlín y por qué cayó la Unión Soviética. Con esos dos que nos expliquen, de ahí tenemos para hacer muchas cosas. Eso es lo que hay que preguntarle a los marxistas. Y el debate era ese, ¿no? Realmente yo preguntaba de que si era la vía armada, ya recordé, que si el marxismo utilizaba la vía armada para la toma del poder político. Entonces me dicen, güey me dice, no, es que ese es Lenin. Bueno, los movimientos actuales son marxistas leninistas y tratan siempre estas personas marxistas de equilibrar o de acomodar las cosas a su manera.
obviamente Fidel Castro llega como marxista-leninista por la vía armada. ¿Quién otro llega por la vía armada? A ver. En Cuba llegan por la vía armada. En China quizás podría ser. Ay, no recuerdo si en China. Pero bueno. Entonces la mayoría de partidos actuales se asumen como partidos marxistas-leninistas. Y tanto así que lo usan como sus referencias. Incluso a Mao Zedong también, pero ya no tanto Mao Zedong, sino más bien marxistas, leninistas. Y Lenin sí abogaba por la vía armada para la toma del poder político. Esa es la realidad y ese era el tema que yo le estaba planteando. Y al principio había buen debate, pero se mete este señor, que ya es un señor más grande. Yo la verdad no desconozco su trayectoria, desconozco que haya hecho. Si hizo algo o nada más está ahí, pues anhelando el comunismo, el marxismo y la chingada. A lo mejor y sí, pero está dogmatizado. Está dogmatizado porque él no admite críticas a su ideología. Entonces yo cuando le critico y le digo, a ver, ¿qué me garantiza a mí que estos cabrones llegan al poder político y luego lo dejen? Pues nada, porque ya les gustó el poder. Y eso pasó con Stalin, con quién más pasó, pues en Cuba también, ¿no? Podría decirse que en Cuba también pasó de esa forma. Y yo soy de los que plantea esta democracia directa, que se basa en algo muy antiguo y a la vez novedoso. ¿De dónde surge la democracia directa? De las leyes naturales. Si nos remontamos a la prehistoria o al inicio de la humanidad, nos dicen que los primeros pobladores ya eran comunistas, no había propiedad privada, no había capitalismo, la chingada. Ok, yo digo, perfecto, está muy bien. Me gusta esa idea. Ok. Esa era una sociedad, si es que podríamos llamarla así, sociedad, o era un grupo humano, o como le quieran llamar, que basaba sus relaciones en la supervivencia. Entonces empezaron a notar de que solos pues los iba a comer el mamut, los iba a matar un animal, y empezaron a organizarse para lograr su supervivencia. Eso es lo que yo entiendo. Obviamente fue creciendo la población, su cantidad de personas, tuvieron hijos, fue creciendo su población. Y más allá de que la agricultura y todo eso, más allá de eso, su forma de ellos de autogobernarse, antes no había Estado, no había gobierno. Su forma de gobernarse fue haciendo este tipo de asambleas entre ellos, consejo, otro le llamó que consejos ciudadanos, no eran ni ciudadanos en esa época, simplemente era asambleas, se reunían todos y decidían qué se iba a hacer. Eso no es que haya sido en la prehistoria. Estoy hablando de cómo inició en la prehistoria, cómo pasamos, cómo hubo lugares que pudieron porque no hay información, fue borrada y saqueada toda. O sea, sí hay obviamente, pero no hay tan como tal así estipulado. Y yo creo que, o sea, obviamente me van a decir el código Hammurabi. Sí, pero no estoy hablando del código Hammurabi, estoy hablando de sociedades que se basaban en el comunismo y el comunalismo, que ese es un debate que tuve ahí con unos españoles groserísimos, no sé, rabiosos, los noté, o sea, si esa es su ideología, sé que son marxistas y todo, pero los noté muy mal, la verdad. Por eso es de que no progresan su ideología. Ese era el debate que tenía. Les dije, a ver, los pueblos originarios, vamos a hablarnos en qué año. Es que no lo puedo poner en una temporalidad,
Pero vamos a hablar de hace 10.000 años o 5.000 años. Pueblos originarios se basaban en el comunismo, pero no era un comunismo como el que plantea Marx, que seguramente leyó, porque obviamente Marx leyó un chingo, leyó a estos cabrones y dijo, ay, esta idea me gusta, fíjate, oye, cómo tomaban sus decisiones entre ellos y no había representantes políticos, pues ni siquiera existía gobierno. Esa es la política natural basada en leyes naturales. Si los animales se basan en leyes naturales y no acaban su ambiente, su medio de donde viven, y no se acaban sus recursos, los animales son mucho más inteligentes que nosotros. ¿O ustedes creen, yo siempre les pongo este ejemplo, porque que una flor le cobre impuestos a una abeja? ¿O viceversa? ¿No? Cada quien hace lo que tiene que hacer. Hay un intercambio de trabajo, de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, y cada quien hace lo que tiene que hacer para suplir sus necesidades humanas, o en ese caso pues sus necesidades de ser vivo. Ya ni siquiera vamos a hablar de humanos, ser vivo, una abeja y una flor. Entonces, una flor no le cobra impuestos a una abeja, ni una abeja le cobra impuestos a una flor. Se rigen por leyes naturales que ya existen. ¿Quién les enseñó que pues así son leyes naturales? Nosotros somos los únicos humanos que nos regimos por leyes antinaturales en política. Por eso yo abogo por la democracia directa, que es la democracia basada en leyes naturales, que es el comunismo, el comunalismo, que no el de Marx, sino el que se utilizó hace 5.000 años, 20.000 años, no sé cuándo, pero sí se utilizó, y era otro tipo de vamos a decirlo así, es otro tipo de humanidad. Entonces, si ese es el punto, y esa es la democracia directa, que la democracia directa voy a hacer más videos desarrollando esta idea. ¿Y por qué Marx plantea esto del proletariado, que sería como que una clase de revolucionarios, trabajadores que sean revolucionarios, que lean a Marx y que ellos tomen y asuman un partido político y tomen el poder político? Entonces, esa obsesión por el control del aparato estatal es la que yo no estoy de acuerdo. O sea, porque eso genera lo que tenemos hoy. Que otros te representen, ya no como ahorita, no me va a representar, no me va a representar alguien más, me va a representar el partido. Actualmente sabemos que las empresas son las que controlan todo, los banqueros, empresas, capital financiero, medios de comunicación, farmacéuticas, controlan todo a nivel mundial y ponen a los políticos, los imponen. ¿Para qué? Para que ellos den la cara y que los madrazos los reciban ellos y nadie se vaya contra Pfizer, nadie se vaya contra las grandes empresas, nadie se cuestione eso. Esa es la realidad, y estamos en ese juego perverso electorero, porque no es político, porque la política sería otra cosa, lo que acabo de mencionar. Y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Tenemos que tener esto muy presente. La democracia directa aquí es que como seres humanos, yo no voy a hablar de partidos ni nada, como seres humanos
Nosotros, no me interesa de dónde vengan, si estuvieron en la cárcel 20 años, si profesan una ideología política o una religión, no me interesa eso. Como seres humanos, organizarnos, tenemos unos problemas que resolver. Nos juntamos y decimos, este es el problema, hay mucha pobreza, hay hambruna, la gente necesita comer 3 veces al día. Y ese es el problema concreto. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, cada quien da sus ideas, etc. Se llama a ciertos expertos. Oye, necesitamos nutriólogos, necesitamos economistas, necesitamos financieros, necesitamos contadores que nos haga, sí, o sea, gente que haga la política también en ese sentido, y que nos digan, a ver si se puede haciendo estos cambios tienen que haber. O tenemos que aumentar la producción, entonces tendríamos que hablar con agricultores. Se puede aumentando la producción a este nivel, ok. Y entonces vamos a ver todas las alternativas que surgen entre nosotros basados en nuestras necesidades humanas, no en las necesidades del capital. Ese es el comunismo y la democracia directa, que yo al menos estoy planteando y varios más. Ahora, critíquenme el argumento todo lo que quieran los marxistas, porque yo estoy abierto a la crítica. Hay comunidades que ya lo hacen. Hay una comunidad en Michoacán que lo hizo. No soy ingenuo, pueden estar manejados por la derecha y pueden ser verdaderos movimientos auténticos. Esas dos opciones siempre se va a dar en todo movimiento. Estoy de acuerdo, no puedo decirles que no. No puedo decirles que no. Pero la cuestión aquí es que cuando criticas al marxismo te tachan de socialdemócrata, chauvinista o cualquier otro adjetivo que ahorita ya no me acuerdo, porque yo tiene muchos años que leía Marx. Y hay muchas cosas en las que yo ya no me acuerdo. Yo estoy volviendo a releer ciertas cosas. Estoy volviendo a releer porque tiene muchos años. Imagínate, yo hace 13, 14 años que leía Marx. Tiene 13 o 14 años que lo leí. Y lo que les estoy diciendo ahorita es sin releer a Marx. Esto es basado en lo que me acuerdo. Y tengo que releer ciertas cosas. Pero de entrada no comparto su visión a nivel... A lo mejor y su visión pudiera compartirla. Lo que no comparto son sus métodos de formar un partido único y de la representación. Ese es mi problema. La representación, que existan representantes, como decía Rousseau. Si algo te representa es porque tú no estás presente. Y la voluntad general o la voluntad popular no se puede representar. Nosotros tenemos que asumirla. Nosotros tenemos que diseñar las leyes. O a lo mejor las sociedades antiguas, civilizaciones antiguas, como quisieran, como pueblos, yo le llamo pueblos antiguos, eran más avanzados que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor no tenían leyes, no necesitaban leyes, eran mucho más avanzados que nosotros. Yo creo que sí. Que realmente eran más avanzados que nosotros y por eso se regían por una democracia directa. Obviamente cuando surgió todo esto, antes del capitalismo, que había el colonialismo, el feudalismo, el esclavismo, todo eso, pues fueron rompiendo las costumbres de organización social y política de esos pueblos. Entonces, la democracia directa no aboga porque unos poquitos representen
a la mayoría, como sí aboga el marxismo dogmático y como sí lo aboga actualmente la democracia capitalista. Que no es democracia, no es democracia. O sea, aquí lo que tenemos hoy actualmente no es democracia, es un sistema de electores, de elecciones, eso es lo que tenemos, un sistema de elecciones de representantes. O sea, tenemos la libertad de elegir representantes y eso a veces, porque a veces hacen fraude y ellos imponen a los candidatos, imponen a los partidos, imponen las condiciones. Una vez que los elijas, tú ya no les puedes decir nada, caso que ya vimos, o sea, caso de Lili Telles, que llegó por Morena y se voltea y se va al PAN. Pero hay muchos casos y entonces ellos con esa falsa acepción de que son representantes de la nación, pueden hacer lo que quieran, no tienen que rendirle cuentas a los ciudadanos. Y actualmente en la misma Constitución lo dice, que la voluntad recae en el pueblo o en los ciudadanos, no sé si así creo que sí así lo dice, ¿no? Que recae, la soberanía recae en el pueblo o en los ciudadanos, algo así. Pero no se pueden consultar sobre el sistema electoral, no se puede consultar sobre impuestos y no se puede consultar en materia de seguridad. Pues entonces no recae en el pueblo la soberanía, no nos hagamos pensativos, no hay democracia, hay un sistema de elecciones para elegir representantes, eso es lo que existe. Y eso es lo que tiene que cambiar y nosotros ir a elegir a los... No elegir lo que queremos. O sea, nosotros ir a elegir toda la política económica, todo lo que queremos hacer con el dinero. Hay tanto presupuesto y se va a destinar a esto, y esto se va a hacer en tu cuadra, en tu comunidad, en tu colonia, en tu región, en tu ciudad y en tu estado, país. Esa es la democracia directa. Y eso es por lo que yo abogo y eso es por lo que yo creo. Lo demás está muy bien, está muy padre, pero no me convence. Muchas gracias. Nos vemos.